Bienvenidos a Memorias de un consultor, aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 85 de Memorias de un consultor. Cuéntame. En el episodio anterior me situaba en 2016, concretamente a finales de 2016, por las referencias que utilicé, pero como podéis entender, las referencias temporales no son exactas, ya que muchas cosas no sé si pasaron en diciembre o en enero o incluso si pasaron un año u otro. Bastante tengo con acordarme. Además, muchas veces el marco temporal no tiene relevancia con las cosas que cuento, otras sí. A veces no es necesario tampoco hacer referencia a fechas y las cosas se pueden decir de manera indirecta. Por ejemplo, lo que voy a contar hoy podría decir que pasó en el espacio de tiempo que va desde Lisboa a Milán. Y a muchos esto no os dirá nada, pero si sois aficionados al fútbol, especialmente de un par de equipos de la ciudad de Madrid, quizá eso o esas dos ciudades os traigan ciertos recuerdos a la cabeza. Y no voy a entrar si son alegres o menos alegres. Lo que es seguro es que fueron momentos de muchas emociones, algunas difíciles de gestionar. En un episodio anterior, concretamente en el 63, contaba como el responsable de sistemas de un antiguo cliente, Mercher al cliente, y José Valera se llamaba el individuo que acababa de aterrizar en ese puesto, nos había enviado una oferta de un proyecto que finalmente terminó adjudicándoselo a otro proveedor. Pero pasado año y medio, aproximadamente, recibí una llamada suya para contarme que el proyecto había ido regular y ver si podíamos hacer algo. En su momento ya conté que yo había coincidido con esta persona en Madrid en una formación y me dijo, bueno, que tenía buenas referencias nuestras, pero que él no me conocía personalmente, etcétera. Bueno, el caso es que al torcerse este proyecto, creo recordar que era un proyecto relacionado con tiempos, pues decidió llamarnos. El proyecto no había ido como se esperaba y la relación con el proveedor anterior se había deteriorado un poco, como suele pasar. Y buscaban una forma de salir adelante. Nosotros analizamos la situación, vimos lo que tenían, lo que querían y los plazos y decidimos echarles una mano para salir de aquello. No se trataba de rehacer el proyecto ni tampoco de hacerlo de cero, era más lo que he dicho, ver lo que querían, lo que tenían y qué podíamos hacer. En pocos meses el problema estuvo resuelto, pues serían 2 o 3 meses si no recuerdo mal, y no gracias a mí, gracias a los compañeros que se encargaron de hacer aquello, Toribio y Germán. El primero ha aparecido ya por aquí antes y el segundo creo que debuta. Ambos excelentes profesionales y mejores personas o al revés, o bueno, lo dejamos en empate y así no me lío. Y no porque lo diga yo, ni sus abuelas, porque lo dicen también los clientes y sus compañeros, como ya veremos. El caso es que el cliente quedó encantado con la experiencia y para el siguiente proyecto, aunque de mí tenía referencias y no me conocía, pero con mis compañeros pues hicieron un gran trabajo, pues eso, el siguiente proyecto decidió contar con nosotros, aunque en este caso era de nómina. Evidentemente, previa oferta, mandárselo a 3 candidatos, pasar por el proceso de compras, etc. Pero al final nos lo adjudicó a nosotros. En este caso las personas asignadas fueron distintas porque, bueno, se necesitaban distintas capacidades. Vamos a llamarlos Ruperto y Rodrigo. Mi labor, tanto en este proyecto como en el anterior, era, o debería ser, meramente testimonial. Temas de coordinación a alto nivel, alguna reunión de seguimiento y poco más. Y no porque no me quisiera tirar al barro, simplemente porque yo tenía otras dedicaciones y tenía claro que no podía estar a todo. Eso es algo que he ido aprendiendo a lo largo de los años. Creo que es importante asumir que llega un momento en el que hay que saber echarse a un lado y dar espacio a los demás. Bueno, vale, otros podéis decir que me escaqueaba, pero que era más elegante lo primero. En serio, no puedes hacer de todo, es imposible. Realmente no es así, no me escaqueaba, ya que al no estar en esa primera línea, pues me permitía, por ejemplo, enfrentarme, entre comillas, con los clientes cuando llegaba el caso. Y digo entre comillas porque no es mi estilo estar en conflicto continuo.
Pero es cierto que a veces surgen tensiones con el cliente o dentro del propio equipo. Y algo de esto pasó en este proyecto. Algo que no supe gestionar y o parar a tiempo. O sí, pero la solución que tomé no fue la más adecuada. Lo de que cada uno somos distintos y tenemos nuestras rarezas es algo que asumimos todos, ¿no? Bueno, pues en este caso esto se hizo más que evidente, ya que por cosas que no tiene sentido entrar ahora, la relación entre Ruperto y Rodrigo no fue de lo más fluida, por decirlo de alguna forma, y eso terminó afectando al desarrollo del proyecto. Cuando fui consciente del conflicto, me escuché a ambas partes y como solución les di una oportunidad de que lo arreglaran entre ellos de una manera más o menos consensuada, con alguna directriz mínima por mi parte. Y lo cierto es que la cosa no terminó de funcionar. Eso desembocó en retrasos en el proyecto, malos rollos, etc. Llegados a ese punto, me tocó ir a hablar con el cliente, reconocer nuestros errores, pedir perdón y buscar soluciones. En un par de meses las cosas se solucionaron, gracias principalmente a Rodrigo, que era quien se había ganado la confianza plena del cliente. Con lo que acabo de decir parece evidente que Rodrigo era el bueno y Ruperto el malo. Pero es que las cosas no son siempre blancas o negras, y menos cuando hablamos de personas. Las personas tenemos distintas capacidades y puede que haya alguien brillante técnicamente, pero que luego sea incapaz de liderar un equipo. O alguien que sea un excelente gestor, pero incapaz de hacer una macro en Excel, por ejemplo. El verdadero culpable de que todo aquello sucediera fui yo, y no por haber elegido a esas dos personas para que trabajaran en equipo, más bien por haber confiado en que todo se solucionaría solo o entre ellos. Lo de delegar o escaquearse para algunos está bien, pero hay veces que hay que tomar o imponer decisiones. Es lo más práctico, aunque no sea lo más popular. Evidentemente, toda la culpa no fue mía. Vamos a dejarlo que en un gran porcentaje, pero el resto le correspondía también a ellos, en mayor o menor proporción cada uno. Pero todos teníamos parte de culpa, aunque a alguno eso no terminaba de convencerle. No, hija, no. Como digo, las personas somos muy distintas y nos enfrentamos a las situaciones de manera distinta. Por ejemplo, hay gente que no acepta las críticas, por lo que sea, y bueno, pues hay que asumirlo, son así. Personalmente creo que no las acepto mal, y muchas veces me han ayudado a mejorar. De todas formas, una cosa es cómo te ves tú, otra es cómo te ven los demás, y otra, cómo te ven realmente. Bueno, cómo te ven también puede ser distinto a cómo te dicen que te ven, como ya veremos. Os acabo de contar un par de experiencias en un par de proyectos, con el mismo cliente, donde yo desempeñé más o menos la misma labor, los interlocutores en el cliente eran también más o menos los mismos, y los equipos de cada proyecto por nuestra parte eran distintos. Aunque los 4 consultores que fueron, Toribio, Germán, Ruperto y Rodrigo, estaban perfectamente cualificados, ¿por qué uno fue bien y el otro fue menos bien, hablando de los proyectos? Simplemente por las personas, por las distintas formas de relacionarlos que tenemos y por no saber gestionarlas de la forma adecuada. Muchas veces digo que un equipo con 11 Cristianos u 11 Messis nunca habría ganado nada, y me reafirmo en ello. Por muy bueno que seas, sin el equipo no eres nada. Personalmente, a lo largo de los años, he intentado siempre rodearme de gente buena, tanto en lo personal como en lo profesional. Buenas personas y buenos profesionales. Y creo que por regla general lo he conseguido. Creo que todas las personas con las que he ido colaborando a lo largo de estos años siempre han sido mejores que yo en muchas cosas. Aunque también es cierto que yo puedo tener un perfil medio alto en muchas de esas cosas, lo que me ha permitido hablar en su mismo idioma. Eso también es cierto. En este caso, lo que pasó es que el equipo que formaban Ruperto y Rodrigo estaba muy descompensado. Y no estoy hablando de temas profesionales, hablo en general. Eran, y son, personas muy distintas, lo que hizo que las diferencias se hicieran más evidentes y terminaran afectando al proyecto. Ojo, que a veces esas diferencias es lo que hace que un equipo funcione, ya que las carencias del uno las suplen las virtudes del otro, pero no siempre es así. Uno se liaba más o tardaba más en terminar las tareas y el otro era más eficiente o le echaba más horas, por ejemplo. Uno tenía un perfil más técnico que el otro y decía que sí a todo, el otro era más reflexivo. Y claro, si metemos al cliente en la ecuación, la cosa se complica. El cliente, por regla general, ¿con quién creéis que se queda? ¿Con el que le dice que sí a todo y le presenta una solución en un par de días?
o con el que le dice que lo tendríamos que analizar. No creo que haga falta que responda, ¿no? Pero es que hay gente que confunde los términos, aunque lo hagan con toda su buena intención. Por ejemplo, recuerdo que después, cuando todo terminó, haciendo revisión de lo que había pasado, Rodrigo me comentó: para que veas cómo era la cosa, el lunes empecé mis vacaciones y me fui en coche desde Madrid a Porto. Bueno, pues el cliente me llamó para comentarme algunas incidencias y estuve hablando con ellos las 6 horas que duró el viaje. Y yo le dije: mal hecho. Si estabas de vacaciones, no les deberías ni haber cogido el teléfono. Y es que eso es así. Nadie, por muy bueno que sea, es imprescindible. Y el no saber decir que no te hace mejor. Es más, lo que haces con eso es añadirte una presión innecesaria. Y además, en tu cabeza, te hace ver que los otros, los que no cogen el teléfono, son peores que tú. Pero claro, es que cada uno es como es, y a lo mejor ahí estás equivocado. Aún así, como digo, cada uno es como es. Y bueno, pues hay veces que tienes que tener en cuenta eso. Por ejemplo, cuando este cliente nos dijo que quería firmar un contrato de mantenimiento para que Rodrigo y no otra persona les hiciera una jornada de soporte al mes, yo les dije que no había ningún problema, pero que tenían que decirme de antemano, a principio de año, qué días de cada mes le iban a necesitar, para que le dedicara tiempo única y exclusivamente en esos días. Era la única forma de proteger a Rodrigo de sí mismo. El ambiente que había en el equipo de HR en general no era malo. Muchos eran viejos conocidos de etapas anteriores o compañeros de formación, por lo que, como digo, dentro de que cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, podemos decir que había buen ambiente. Alguna vez nos juntamos para jugar al pádel o tomar algo de manera informal, y también recuerdo una vez que fuimos a comer y a un escape room. ¡Qué originales, eh! De todas formas, como ya he dicho antes, una cosa es lo que parece y una distinta puede ser la realidad. Así que les propuse hacer una encuesta totalmente anónima para ver cómo veíamos cada uno a los demás y que ellos fueran conscientes de cómo les veían sus compañeros. Aceptaron el reto. Era una encuesta online, como os dije, anónima, y les dije que lo único que iba a hacer al final era enseñarles pues las puntuaciones, pero sin ver los nombres, salvo los 3 primeros, porque de hecho el primero tenía premios, si no recuerdo mal, una escapada de fin de semana o algo así. Y curiosamente, los 2 primeros fueron Germán y Toribio, aquellos con los que no hubo ningún problema en el primer proyecto, a pesar de que yo les había dejado también abandonados a su suerte. Y como curiosidad también diré que yo aparecía en la zona media. No recuerdo si media alta o media baja, pero por el medio, con una puntuación cercana al 7,5 sobre 10. Eso sí, aunque la encuesta era anónima, no me fue difícil de identificar quién me había puesto un 2. Que no digo yo que no me lo mereciera, pero era algo que no parecía muy equilibrado viendo el resto de las puntuaciones. Es más, hablo de memoria, pero creo que fue la peor nota con diferencia, ya que las notas generales de todos, las medias fueron del 6 y algo al 9 y algo que sacó Germán. Como os dije, el ambiente no era malo y además estaba claro que no teníamos abuela. ¿Qué enseñanza me llevé yo de ese 2? Pues que hay gente a la que le cuesta más gestionar las emociones. Y está bien, es su forma de ser y la respeto. No tiene sentido intentar hacerles ver las cosas de otra forma, porque ellos siempre las van a ver desde su óptica, por mucho que los demás te vean con otros ojos. Como puede que Rodrigo esté escuchando esto, que no se preocupe, que nunca me lo tomé como algo personal. Mi actitud con él después de eso siguió siendo exactamente la misma, para lo bueno y para lo malo, y que espero que si le preguntase ahora me diera por lo menos un 3. Aunque conociéndole, puede que el hecho de haberse descubierto, entre comillas, por aquí, le haga darme un 0. Pero bueno, aquí hemos venido a jugar, ¿no? Aparte de la enseñanza que he comentado de mi puntuación, voy a resaltar 3 cosas de todo esto. 1. Si no delegas, no puedes evolucionar. 2. Nunca puedes ser el mejor en todo, por muy bueno que seas. Y 3. Gestionar personas es lo más complicado que hay.
Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriasdeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios, así como en la mayoría de plataformas de podcasting: Spotify, iVoox, Apple, Google, Amazon, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal aancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.